Bien, volvamos sobre aquello que hemos venido examinando y específicamente decir que cuando estamos a la luz del Señor, es decir, cuando estamos en sumisión al Señor y a la relación con Él, entonces dice la Escritura que Él es según verdad. Digo según verdad porque el Dios que está plasmado en la Biblia es el verdadero Dios, no porque esté en la Biblia, sino porque la Biblia da testimonio de la verdad de Él. Y en esto es precioso porque Él nos enmarca, ¿sí? Y cada cosa que nos va dando es algo que ya está puesto. La importancia de la palabra es que va poniendo en el lugar las cosas como son. Hay un verso en Colosenses capítulo 1, dice que en Él todo subsiste. Y a mí me llama mucho la atención que la expresión que se usa de que en Él todo subsiste señala a que todo está articulado. El sol, donde debe estar; la luna, donde debe estar; la tierra, donde debe estar; y tú y yo, donde debemos estar. ¿Sí? Hay algo muy bello en el discurso del apóstol Pablo, cuando está hablando a los atenienses en Hechos capítulo 17, el Señor habla del orden, dice que le ha prefijado a los hombres el lugar de su habitación. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos con la locura que están vendiendo ya viajes a la luna, y dentro de poquito venderán terreno y lotecitos en la luna, ¿cierto? Ese es el orden de las cosas, porque es un Dios real, es un Dios consistente, diferente a los dioses de los griegos, a los dioses de los romanos, a otro tipo de dioses que los hombres inventan y se imaginan lo que hablábamos de imaginación. Por eso, cuando yo entro en relación con el Señor, la Biblia comienza a cobrar sentido. La Biblia comienza a unir ese mundo que para nosotros como pecadores era un mundo como si hubiera pasado la bomba atómica. Entonces se articula. Y entonces comenzamos nosotros a entender. De esto hemos hablado que cuando encontramos, es decir, a la luz del Señor encontramos el tratado bíblico, entonces se descubre la realidad de todas las preguntas que nosotros traemos. ¿Quién soy? ¿Cierto? Lo que le pasa a su merced cuando se cae del tercer piso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? ¿Sí? El hombre decía, no recuerdo si era Max Lucado, que el hombre tiene como una amnesia y del golpe que se dio en la caída. ¿Sí sabe cuál caída? ¿Sí? La caída de la gloria de Dios. ¿Sí? En esa caída el hombre perdió su esencia.
y no sabe para qué está acá, no tiene destino, no encuentra razón de ser. Por eso los más osados pero más tontos terminan dándose un tiro con un banano porque la vida no tiene sentido. Terminan diciendo, esto no tiene sentido, y piensan con la muerte arreglar lo que no pudieron arreglar en vida. Y es mucho lo que se ha dicho sobre todo esto. Y no es un tema mofarme de los suicidas, ¿cierto? No es un tema mofarme de eso, porque uno no conoce realmente el grado de desesperación en que entra una persona, un grado de desesperación total de un mundo vuelto pedazos, de un mundo que no tiene sentido. ¿Por qué suceden estas cosas de la manera que suceden? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué envejecemos? Y eso es lo que yo pregunto todas las mañanas. ¿Por qué ustedes se ponen tan viejos? ¿Por qué ustedes se ven tan viejos cada vez? ¿Cierto? Yo conocí a William de pantalón cortico. ¿Sí o no? Y esos retiros, los Samueles de ese tiempo eran Willy, Leito. ¿Hasta dónde era la piscina? ¡No! Un poquito. Yo no sé qué grado, yo no sé qué grado de confusión hay en ese tipo de personas. Y muchos de nosotros no somos ajenos. Cuando alguien nos hace preguntas, nosotros tratamos de filosofar y responder cosas acertadas, ¿no? Y entonces algunos dicen, no, lo más mejor sería... Y entonces comienza a cavilar y a inventarse cosas. Y hay gente que ha caído en cosas como la meditación trascendental, ha caído en la cientología, que es una cosa que hay gente... No investigue eso. Sí, porque yo nombro estas cosas, pero no es para estimularlo a que busque esas cosas, porque eso no tiene fin. De hecho, Tomás de la Cruz, profesa la cientología, ¿cierto? Personajes de mucha fama. Madonna profesa la cientología, porque se creen de un nivel superior para tratar de darle explicación a un mundo hecho pedazos, llenos de drogas, llenos de placeres, imbuidos en la fama, vendidos a una vida falaz, una vida... Él se las cree, Tom Cruise se las cree. Tom Cruise cree que él puede hacer los trucos, igual que Paul Walker, que hizo Rápidos y Furiosos 1, Rápidos y Furiosos 2, Rápidos y Furiosos 3 y murió rápido y furioso. ¿Sí? Murió rápido y furioso. Porque él llegó a convencerse tanto de su mentira y su mundo se llegó a volver, se llegó a convertir en que la velocidad no le afectaba a él. Y murió de esa manera. Mueren de esa manera. Los que mueren de sobredosis, yo no puedo entender. No puedo entender eso, ¿cierto? Y no creo que haya explicación para esa locura, porque la confusión no se puede explicar. Por eso aquellos que, como dijo la reina de belleza, que Confucio fue el que inventó la confusión, meterse en esa mazmorra de pecado en que el hombre cayó, eso es muy, muy, muy duro y no hay cómo salir de ahí. Por eso cuando el Señor se aparece en el panorama, cuando el Señor se aparece como el actor principal, el mundo cobra totalmente sentido. Dice que entiendo que
hay una creación. Y entonces, esto lo hemos visto muchas veces, que la Biblia, el tratado de la Biblia habla de la creación. ¿Cómo fue hecho el mundo? ¿Cómo fue hecho el mundo en su principio? ¿Recuerdan? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y si Dios dice que era bueno, es porque era bueno. Sí, porque es Dios el que lo dice y Él sabe que es bueno. Un clima espectacular, donde había es que el solo pensamiento que un vapor irrigaba la tierra me hizo pensar ayer que estábamos iniciando y se nos metieron las nubes por la ventana y yo decía, qué hermoso el vapor que riega la tierra, ¿cierto? Claro que por la madrugada el vapor esta mañana era como más recio, ¿no? Pero la creación es una explicación. La creación es una explicación que le da coherencia al mundo donde yo me desenvuelvo. ¿Ya? Por eso la evolución es tan insensata, porque la evolución no le da ninguna explicación coherente. No le da ninguna explicación coherente a lo que nosotros vemos. No le da ninguna explicación, ¿cierto? Entonces, usted sabe que encontramos cierto grado de belleza, cierto grado de armonía, cierto grado. Y entonces uno dice, bueno, pero eso es bonito, pero ¿por qué está así? Y entonces se nos habla de por qué la creación está sufriendo lo que está sufriendo. ¿Por qué la creación? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué los volcanes erupcionan de esa manera? ¿Por qué tienen al alcalde de Chaparral en la emisora todo el tiempo? Perdón. Saludos. Porque estamos alerta y sentimos que la naturaleza es un peligro. Y sentimos que en la tierra hay susto, los terremotos, las inundaciones, las sequías, las hambrunas. Tan bello cuando se habla de la hambruna. David dijo, tiene que haber una causa. ¿Por qué estamos sufriendo de hambruna? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era la nación de Dios. Y David tiene toda la libertad. Y le dice, Señor, ¿por qué estamos sufriendo de hambruna? ¿Por qué? Porque el mundo sufre y en ese sufrimiento puede preguntarle a Dios y el Señor dice, bueno, yo le voy a contar porque están sufriendo hambruna, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Le explica a David. ¿Qué hace David? Estamos hablando del devocional de esta mañana. ¿Qué hace David? Dice, bueno, hay que arreglar el asunto, ¿cierto? Los gabaonitas, listo, arregla todo y dice, las cosas se arreglan así. Dice, y el Señor fue propicio a la tierra. Es decir, el Señor trajo el orden, pero hay una explicación, ¿cierto? Y no siempre la hay, porque yo no sé por qué Abraham, cuando hubo hambre en los tiempos de Abraham, ¿se acuerda que dice que Abraham estaba después de partir de Harán, llegó a la tierra prometida y estando allí, dice que hubo un hambre. Pero Abraham dijo, uy, esto se puso difícil. Voy a sacar la visa a Estados Unidos. No es a Estados Unidos. Voy a sacar la visa y se fue para Egipto. Y descendió a Egipto sin consultar a Dios. David consultó a Dios, no sé por qué Abraham no consultaría a Dios. Los comentaristas, hay un comentarista que se llama Scofield, dice cuando el cristiano no tiene, ha decaído en el poder espiritual, dice simplemente desciende a Egipto por ayuda en vez de consultar al Señor porque está la hambruna, ¿cierto? Y entonces encontramos, fíjese, la creación. Encontramos por qué la tierra está sufriendo, los hombres estamos sufriendo y por qué se da lo que se está dando. ¿Qué fue lo que causó? ¿Cierto? Y junto con eso,
junto con la creación, que es el tratado bíblico, junto con la creación, entonces el Señor nos enseña la segunda parte de la historia. ¿Cuál es la segunda parte del tratado bíblico que abarca la mayoría? Dice, el Dios que se hace hombre, y eso se llama la encarnación. Creación, encarnación, ¿cierto? El Dios que le dijo a David, mira, cuando el pueblo de Israel hizo juramento, debió cumplirlo, pero como a ustedes no les gusta oír a los padres, sino que cada uno quiere tomar sus decisiones, entonces por haber quebrantado una decisión de sus padres, están sufriendo una hambruna. Esta es la manifestación de la encarnación. ¿Qué? Dice que Dios viene a un mundo que está sufriendo por el pecado. Llámese como se llame el pecado. La rebelión, lo que se llame el pecado del hombre, muestra todo lo que es el escenario, de lo que estamos viendo. Una tierra de confusión, una tierra de desigualdad, una tierra de luchas, una tierra de guerras, pero siempre un Dios presente en toda esta historia, la encarnación. Pero también el Señor da no solamente el diagnóstico de lo que fue, de lo que se perdió y de cómo buscarlo a Él y cómo Él aparece en la escena, sino también da, dice, la promesa de la recreación. Yo podría decir de alguna manera la restauración de todas las cosas. Por eso a mí me encanta mucho la canción de restaurarás el santo lugar y pondrás allí tu habitación, ¿cierto? Porque si tú lo has leído conmigo en el milenio, cuando el Señor aparezca por segunda vez, que esto va a ser muy prontito, muy prontito, el Señor va a aparecer por segunda vez, antes del rapto, ¿no? Antes del rapto, pero cuando el Señor aparezca por segunda vez, se iniciarán 1000 años de restauración de la tierra. 1000 años donde, dice el Señor, va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y nos muestra que lo que estamos viviendo no es una casualidad, que lo que estamos viviendo no es gracias a Bruce Willis, que desvía con una arma nuclear un meteorito que se va a estrellar contra la Tierra. Sí, porque nosotros tenemos la idea de que Bruce Willis nos va a salvar. Solo que Bruce Willis ahora está sufriendo de Alzheimer, creo que es. ¿De qué es lo que está sufriendo? ¿Demencia senil? ¿Alzheimer? Se le corrió el champú, mejor dicho. De shampoo correction. ¿Sí? Para definirlo mejor, está sufriendo. Entonces ya no tenemos a Bruce Willis. Nosotros creemos que vamos a poder desviar ese meteorito que nos amenaza y que vamos a... Y eso es ilusorio desde todo punto de vista, ¿cierto? Mucho menos, hay una película de La Roca, así como de La Roca, ¿cierto? Que habla de la falla de San Andrés, ¿cierto? Y ellos están, y mejor dicho, hay una barca que anda para arriba y él puede detener y rebasarla y eso no sé qué, y eso llena de ilusión a las personas, pero eso no es verdad. Está la promesa clara que va a haber 1000 años donde el Señor va a regir la nación, la tierra. El Señor va a regir la tierra, dice, con vara de hierro, y va a sujetar todas las cosas. Esto es espectacular. Dice, y Jerusalén, Israel será cabeza de naciones. Y el que no vaya de año en año, en el milenio, el que no vaya de año en año, no va a caer, no, el Señor no va a mandar la lluvia sobre esa tierra. Ay, no, eso es tan caro. ¿Qué le sale más caro? Porque hoy el problema es que
adorar a Dios no debe costarnos. Adorar a Dios, me tienen que regalar la Biblia, me tienen que regalar el curso, vamos a hacer un seminario y el seminario tiene un costo de 40,000. Pregunta, sí, es que ¿hay becas para ese seminario? Y comienzan a pedir becas, descuentos, subsidios y todo lo que quieran para los seminarios. Que la adoración a Dios no cueste, pero el Señor va a sujetar las naciones. Lo que está escrito es que el Señor va a restaurar todas las cosas. Y en 1000 años se va a presentar lo que nosotros no conocimos y no podemos imaginar. Que no conocimos? Una creación donde el buey y el león estaban juntos. No conocimos eso, pero eso lo vivió Adán. Eso lo vivió Adán, ¿cierto? Adán pierde eso, la tierra cae en desorden, ¿cierto? Y el león se come al cabrito, se come al buey, se come al domador del circo, se come todo lo que pueda comer, ¿cierto? Pero dice que se va a restaurar la tierra. Y la tierra se va a restaurar, dice claramente, en una armonía perfecta. Dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y esto es una promesa preciosa. Sobre eso es el tratado bíblico. Entonces, ya no soy una persona sin destino. ¿Ya? ¿Por qué cuenta Dios esas cosas? ¿Para decir yo sé mucho? No, ¿por qué cuenta Dios esas cosas? Porque conoce la sed de tu corazón. Porque conoce las necesidades de tu alma. Porque no hay nada más triste para una persona. No hay nada más triste para una persona que le digan que es una casualidad o un accidente o un sin destino. Esas canciones amargas de yo soy basurita. Esas canciones amargas de no nací para amar, nadie nació para mí. Esas canciones amargas de nadie es eterno en el mundo. Esas canciones amargas solo denotan un vacío que tiene el hombre. Por eso el Señor dice, ven a mí. Y cuando vengas a mí y comiences a caminar en mi luz, cuando comiences a relacionarte conmigo, dice, tu mundo va a ser coherente. Tu mundo va a cobrar verdaderamente sentido. Por eso la Biblia es para descansar. La Biblia es para descansar el ansia que el hombre tiene de sentido, de propósito. La Biblia es aquello que el Señor le ha dado al hombre. Por eso dice que alegran el corazón. El Salmo 119 es precioso describiendo la Biblia. Dice que la suma de tu palabra es verdad y comienza bienaventurado. Esas son las bienaventuranzas del Antiguo Testamento. ¿De qué? Dice, de la delicia de entender la revelación de Dios, porque con esa delicia se goza mi alma, descansa mi alma del sin destino. Hay una película precisamente que se llama Sin Destino. Una película que se llama Sin Destino, es una película muy amarga y trata sobre la Franja de Gaza, y cómo los chiquitos que nacen en la Franja de Gaza, su único objetivo y su única educación es un día inmolarse por la causa palestina y suicidarse y matar a los infieles. Y eso, nacer para explotar, no tiene sentido, ¿cierto? Y muchos dicen nacer para sufrir, y muchos dicen nacer para, ¿sí? Y suele suceder que muchos de nosotros, y un pensamiento muy común en este tiempo, es que ¿para qué tenemos más hijos y traerlos a sufrir al mundo? ¿Ya? Y en aras de eso se practican los abortos. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos hijos engendrados mi esposa y yo? Es algo personal con el Señor y entre nosotros. Simplemente hablamos en la presencia de Dios. El Señor nos dio las palabras, nos dio el momento y simplemente le dijimos, Señor, estamos en tus manos y aquí estamos. Pero no es
no es un ejemplo a seguir, es simplemente algo que Dios nos dio a nosotros. Cuando el mundo cobra coherencia, cuando el mundo cobra sentido, entonces mi alma descansa. Eso es algo que no puedes explicar, como no puedes explicar por qué porque una persona es tan rebelde. Porque una persona siempre decía un señor, usted sí le decía a su hijo, usted sí, si se cae a un río toca buscarlo río arriba. A todo le lleva la contraria. Y él se desesperaba porque no podía lidiar con esa contraria que llevaba a todo. Y eso lo traemos adentro. Ahora, cuando el Señor me da su palabra, me ilumina su palabra, es para eso, para descansar el alma y las demandas del alma, las demandas más profundas del alma. Hay personas que han sido marcadas por un abuso, hay personas que han sido un abuso, es decir, un abuso es la frustración de la confianza, un abuso es la traición, es la traición y la traición de caer en manos de alguien en quien uno tenía otras expectativas. Hay gente que con una sola palabra alguien decía, es que usted se cayó de un trasteo y a usted lo recogieron, y a muchos les dijeron, es que usted fue recogido, y esas cosas marcan. Cuando a una persona le dicen no sirve para nada, no son palabras negativas, simplemente es que cuando a una persona le dicen eso, de alguna manera hay una cuerda. Usted sabe que las cuerdas de la guitarra están en una tonalidad, ¿sí? Las cuerdas de la guitarra están en una tonalidad. Y cuando hay un sonido, alguna de las 6 cuerdas se identifica con ese sonido y se mueve, ¿sí? Es excelente. La afinación que usan algunas personas, maestrísimo. Oh, maestro, qué cosas son eternas. Maestrísimo y maestrísimo junior también. Ahorita llega con él con 2 tintos. No, y peligroso, porque yo cuando lo vi para la piscina dijo bajo sin tintos. Miren, bajo sin tintos. Hay ciertas frases, y yo puedo creer realmente que son dardos de fuego del maligno. Unos sonidos rechinantes que hacen eco en las cuerdas de nuestra alma y nos hieren profundamente, y cosas que quedan ahí, cosas que no se pueden descifrar. Gracias, Honey. Quedan esas cosas ahí, porque eso somos nosotros, esa sensibilidad todo el tiempo. Por eso digo, nosotros hemos tenido cerca personas que han sido adoptadas y no lo reciben a veces como bendición, sino lo reciben como frustración. No sé por qué. De hecho, el cristiano es un adoptado. Nosotros los cristianos somos adoptados, es lo que dice la Escritura, tenemos espíritu de adopción. Pero son cosas que están ahí que no hay en explicación. ¿Qué tan profundas? No lo sé. Una gallina y un gallito adoptaron un marranito y decidieron nunca decirle la verdad. Ya, con el tiempo se acabó.
Por eso, de alguna manera, el Señor no viene a explicaciones. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? El Señor no viene a eso. El Señor viene a iluminar nuestra vida. Entonces, cuando tomamos el tratado bíblico a la luz de la esencia de ese tratado, que es el Señor mismo, entonces nuestro corazón puede descansar en quién soy, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿Y para dónde voy? Y están todas las respuestas que una persona pueda hacer, ahí están. Pero no están de manera intelectual, sino están de una manera vívida, porque para eso vino el Señor. Juan capítulo 18, que lo citamos, debe ser hace un año. Juan capítulo 18 y versículo 34, solamente voy a citar versículo 34. Juan capítulo 18, versículo 34. Jesús está delante de Pilato. Recuerde que Jesús está atado. Ha sido también. Jesús está atado. Jesús está golpeado, está lacerado, está ya supurando, porque ya ha sido maltratado. Toda la noche ha pasado arrestado y se lo traen a Pilatos, ¿cierto? Pilatos es el corregidor, el corregente de la localidad. Roma se caracterizó por la marcialidad. Roma se caracterizó por la fuerza, la rigidez. Roma se caracterizó por eso. Y uno, pues lo que medio conoce, se lo han mostrado en las películas, tienen mucho de acierto, ¿sí? Y muestran la rudeza del ejército romano. Y en ese momento eran prácticamente militares, ¿cierto? Y este hombre investido con la autoridad de gobernador, Pilatos con la autoridad de gobernador, entonces le he extraído un reo, un preso que está acusado y él tiene que examinarlo. Pero nada es casual, nada es casual. Jesús no es arrestado por casualidad. Jesús no es traicionado por casualidad. La traición de Jesús está escrita, ¿sí? El arresto de Jesús está escrito. Todo eso está profetizado. El Señor solamente viene a entrar en la escena que está escrita. Por eso, esta es la escena, capítulo 18 del Evangelio de Juan, dice verso 34, Jesús le responde, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú, estoy en verso 33, perdóneme, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo? O sea, ¿sí? Porque uno repite cosas que la gente dice. Uno escuchó, no, pues a mí me dijeron, ¿cierto? Por eso el Señor, esa es la luz. esa es la luz. ¿Estás entendiendo lo que estás haciendo? ¿O es que otros te lo están diciendo? ¿Dices esto por ti mismo? ¿Es lo que dice? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo? ¿O es porque otros te lo han dicho? Dice: o te lo han dicho otros de mí. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación ¿no les recuerda una escena? Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío,
Y parte de la xenofobia que ha habido realmente ha sido con los judíos. ¿Ya? Parte de la xenofobia que ha habido es con los judíos. Pero aquí dice claramente, dice el Señor, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Ya? Cuando tú tienes la luz enfrente, tienes precisamente la oportunidad literal, porque el Señor precisamente da las herramientas y evidencia todas las cosas como son, como estaba diciendo desde el principio. Dios es luz, ningunas tinieblas hay en Él. Tú tienes la oportunidad porque Dios no viene a ti por casualidad. La luz no viene a ti por casualidad. El milagro histórico del arresto de Jesús y la presentación delante de Pilato, dice, es la luz que en el tiempo se le aparece a Pilatos. Y póngale mucha atención, ¿por qué? Porque pareciera más bien que es un accidente y que de malas Pilato porque le tocó. No, porque el Señor se puede aparecer de diferentes maneras. A la mujer samaritana en el pozo, a Natanael, allá debajo de la higuera, a cada uno se le aparece en diferente lugar. Un día había un hombre aguerrido con una espada y con unas ganas de batallar y se le aparece el Señor y saca la espada y le dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De parte de quién has venido? ¿Parte de Dios, parte del diablo? Dice, ¿de parte de quién has venido? Y él le dice, yo no vengo de parte de nadie. Yo vengo de parte de Dios. Ah, carachas. Se arrodilla y le dice, ¿qué manda mi Señor a su siervo? Se le apareció la luz. Y ante la luz cayó cuán grande era, cuán aguerrido era. Pablo cayó, cuán aguerrido era. Pero hay situaciones más difíciles. Una persona tan ilustrada como Pilatos, una persona en autoridad como Pilatos, le es muy difícil enfrentar, dice, la luz que evidencia todas las cosas. Y dice, respondió Jesús. Cuando le dice Pilatos, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Quién tenía más conocimiento? ¿Quién tenía más conocimiento de las cosas? Porque a veces uno mide la conversación con Dios, uno la mide desde el punto de vista de uno y uno quiere explicarle a Dios, Señor, déjame te explico las cosas como son, como fueron realmente. La casa sola, ella sola, yo solo y ya, ¿cierto? El queso ahí y tampoco, ¿cierto? Uno siempre tendrá explicaciones, pero delante de Dios el Señor dice, mi reino no es de este mundo, lo que significa que hay algo que este hombre no conoce, algo que este hombre no sabe, algo que este hombre ni considera. Dice, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo delito en él. Solo que dice cosas que no entiendo. Solo que allá está diciendo que hay otro reino, un reino que no es de acá.
y que es que tiene peleadores que son mejores que los romanos. ¿Quién va a ser mejor que los romanos? En forma de tortuga. En forma de... Y la formación de los romanos era una cosa espectacular. Yo no sé, este hombre está como fuera de sí, habla de cosas que no sé ni de qué habla. Yo lo único que veo en él es alguien que ustedes le tienen como rabia y ya, para él era algo que, sin embargo, queda sembrada la frase de nuestro Señor Jesús. Dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilatos, no puedes creer otras cosas que no sean las que estás viviendo. ¿Por qué? Porque Roma dominaba el mundo. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio formidable y tenía un alcance formidable. Porque Roma concedía autoridad, porque Roma podía dominar, porque Roma en ese momento era lo visible, ¿cierto? Y entonces el asunto aquí es que el Señor dice, sí, pero Roma no es todo. Roma es una parte de la historia. La otra parte de la historia dice, no tiene que ver con lo que tiene que ver Roma. Mi reino no es de acá. Pilatos no entiende muy bien, pero sí es cuestionado. Cuando habla del testimonio de la verdad, dice, la verdad somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad, lo tengo a usted amarrado. ¿Cierto? Como cuando uno va manejando y uno le dice al Señor, Señor, yo llevo la vía. Dice, sí, pero yo llevo el camión. ¿Cierto? En ese momento tiene más fuerza el camión, ¿cierto? Uno más bien se quita y dice, no, pues usted lleva el camión, siga. Aunque no tenga la razón, tiene el camión, ¿cierto? Aunque hay una verdad, Pilatos no puede ver más allá de su circunstancia, del dominio romano. Pilatos no puede ver más allá de su circunstancia, de un hombre que está preso delante de él y que dice que hay una verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿La verdad de Roma? ¿La verdad de quién? ¿Qué es la verdad? Y entonces, precisamente aquí viene la actitud frente a la verdad. Sin embargo, este hombre da un paso atrás, diciendo, yo no hallo delito en él. ¿Entiendes? Yo no hallo delito en él. Porque el no hallar delito en él es un ejercicio propio de su cargo. ¿Ya? Y aquí comienza el ser fiel a lo que él sigue o el contradecirse por sus propios intereses. Y entonces la historia de Pilatos es triste. ¿Por qué? Porque enfrentando a una persona que, como muchos menospreciaron al Señor, a una persona que como muchos dijeron, pero no es el hijo de José, no es el hijo del carpintero, no es el hermano de... No es ¿cómo así? ¿No es ese? Y tú no tienes ni 30 años y que es que conociste a Abraham tampoco. Menospreciando de Nazaret, menospreciando al Señor. Esa es la verdad, lo que ven mis ojos, ¿sí? Y tiene la oportunidad de examinar de acuerdo a lo que Él es. ¿Para qué están las autoridades? Dice, para establecer orden. Pero cuando este hombre sale y dice, no encuentro delito en él, le está concediendo la razón a Jesús, porque no tiene ninguna justificación para tenerlo ahí, ¿cierto? Sale y dice, yo no encuentro delito en él, ¿cierto? ¿Perdón? No hay razones para que él esté acá. No encuentro razones para que él esté acá. De ninguna manera no lo veo, ¿cierto? Ahora,
Ahí está que Jesús acorrala a Pilatos. ¿Por qué? Porque él dice, no encuentro delito en él. Cuando es fiel al ejercicio de su cargo, él dice, no encuentro delito en él. ¿En qué se desenvuelve la escena? Se desenvuelve la escena en que los judíos lo presionan. Si no fuera malhechor, no lo hubiéramos traído. Dice, pero es que yo no le veo ningún delito. Y entonces se lo manda a Herodes se lo devuelve. La esposa le dice, no se meta con ese muchacho, que yo no sé qué es lo que yo me soñé más horrible. Dice, anoche soñé que no se meta con él, no tenga nada que ver con él. ¿Sí? Y él sigue yéndose de para atrás, él sigue cayendo de para atrás, que de pronto yo me caigo. Él sigue cayendo de para atrás y muestra que su vida es solamente una actuación. No es verdadero gobernador, no es verdaderamente poderoso, porque sin hallar delito persiste en condenarlo y en entregarlo para muerte. Lo último que dice es, bueno, ¿sabe que yo no hallo ningún delito? Lo vamos a azotar y lo soltamos. Dice, no, ojo. Vivió bajo la mentira de la presión para no causar una revuelta. Bajo la mentira de la presión de su cargo. Bajo la mentira de la presión de, como suele suceder hoy. Asterisco, parágrafo. Y lo que nosotros conocemos como la letra menuda del contrato. Si esto es a sus espaldas, no hay problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Pilatos? Eso fue a mis espaldas. Y ya. El hombre que llegado el momento le dice a Jesús, ¿tú no sabes que tengo autoridad para soltarte? Y el Señor le dice, esa autoridad que tú tienes, estoy hablando del 19:10, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El Señor le dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cuando la verdad se le aparece a Pilatos lo único que demuestra es la mentira en que vive, el compromiso en que vive, el temor en que vive, las presiones en que vive. Y es cuestión de ocasión y de momento en que cada uno de nosotros revele la mentira que hay en nuestras vidas. Para eso apareció el Señor, para descubrir todas las cosas, para que dejemos de vivir en la mentira que tenemos la autoridad. Por eso yo decía tan claro, cuando el Señor te invita al retiro, te dice, dame de beber. Ay, ¿por qué a mí me dices que te dé de beber? Si... Es decir, hay muchas razones. Tú sabes que yo tengo muchas deudas. Tú sabes que a mí no me alcanza la plata. Tú sabes que mi tiempo, tú sabes. Y el Señor dice, ay, no entiendes que hay un reino que no es de aquí. No entiendes que todas las mentiras que tú dices no se pueden sostener, porque cada vez que se te quita un soporte de tu mentira, te estás viniendo abajo, como se vino abajo la vida de Pilatos cuando dice, miren, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran en últimas. ¿Por qué? Dice, porque yo soy inocente de la sangre de este. Y se lava las manos, como muchos hoy se lavan las manos frente a la verdad de Dios. ¿Por qué? Y sobre todo en Colombia. Todo el mundo es responsable, ¿cierto? Y ninguno asumimos. No es, dice Yokoi Kenji, dice que si hay algo que los colombianos tenemos que aprender de los japoneses es la sinceridad. ¿Por qué llegó tarde? Y los japoneses dicen, dice, porque me levanté tarde.
Dígale a un colombiano por qué llegó tarde. ¿No vio el noticiero? ¿No vio el noticiero? ¿Qué? Que el Nevado del Ruiz va a explotar. Sí, pero es que usted vive, usted no vive en el Nevado del Ruiz, ¿cierto? Usted viene caminando a la oficina. No, pero es que uno no sabe. Y saca todas las excusas. Pero el Señor es especialista en ir quitando soportes de la mentira. Y tu vida delante del Señor. La Escritura dice, y Él es la piedra angular, la que los edificadores desecharon. Cualquiera que cae sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, si el Señor dulcemente, como siempre lo hace, te desarma, te va desarmando, y tú eres sincero, y el Señor te habla de los 5 maridos, y tú te sientes acorralado, ¿sí? Me hizo de risa esta semana que vi una foto de don Ramón con corbata. ¿Sabe quién es don Ramón? No, es personaje contemporáneo. Don Ramón con corbata, así, firmando un documento, y dice, ese soy yo firmando el préstamo para pagar el préstamo que no he podido pagar. Esa es la mentira. Sí, nosotros somos de los que, pues, ¿sabe qué? Pidamos un préstamo y pagamos todas las deudas y sostenemos la mentira con lo que la podemos sostener. Ken Yorito simplemente dice, Yokoi Kenji simplemente dice, los japoneses son sinceros, me levanté tarde, perdón, ya. Pero un colombiano dice, el Nevado del Ruiz va a explotar, el río, no sé qué, se inundó, pero es que usted vive aquí a la vuelta. Dice, sí, pero es que uno no sabe, ¿cierto? Todo el mundo es culpable. Pero cuando uno cae sobre él y admite su ignorancia, admite sus presiones, admite todo ese tipo de cosas, el que cayere sobre él será quebrantado. Y el Señor puede abrirse paso en esa vida. Dice, pero si alguno, dice, cae, si sobre alguno cae él, dice, lo desmenuzará. ¿Cómo quedó Pilatos en última instancia? Desmenuzado. Un gobernante corrupto, un gobernante que prevaricó, un gobernante históricamente en el derecho romano hay un juicio, los que han estudiado derecho, históricamente en el derecho romano hay un juicio, como el juicio de Jesús, que se revisa eventualmente para mirar una sentencia que no tuvo ninguna razón. ¿Cuál fue la razón? Simplemente crucifícale. ¿Por qué? Dice, porque prefirieron a Barrabás que a Jesús. Ya, hay que crucificarle. ¿Por qué? Porque mejor que crucificaran a él que a Barrabás. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Listo, ya. El voto popular. Lo que nos están metiendo ahora, lo que nos están diciendo ahora es que si no aprueban las reformas, ¿cierto? Si no aprueban las reformas, entonces van a convocar a la gente a las calles a apoyar dice el presidente plenipotenciario que necesita el país. O sea, o nos aprueban o tiramos piedra hasta que nos aprueben el asunto. ¿Ya? Porque esto es el ejercicio de los hombres. Pero refiriéndonos a lo que estamos refiriendo, lo que dice, vuelvo al versículo 36, dice, el versículo 37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es el testimonio de la verdad? Para mostrar las cosas como son. Para mostrar las cosas como son. Para eso viene el Señor a tu vida. Para mostrar las cosas como son. Por eso Jesucristo personificó esa
verdad. La expresión de Hebreos capítulo 12 es que el Señor sufrió la contradicción de los pecadores. Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y la contradicción de los pecadores. Una contradicción. ¿Cuál fue la contradicción? La contradicción de Pilatos. No hay ningún delito en él, pero igual lo voy a condenar. ¿Cierto? No hay ningún delito en él. Igual lo voy a condenar. ¿Cierto? Y me lavó las manos. ¿Sí? Eso es de las perversiones más grandes que hay. ¿Cierto? Ahí uno no cree la profundidad que hay en la malicia del corazón del hombre. No puede creer eso. Y repito, que Jesús personificó esa verdad. Jesús personifica esa verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Pilatos no conoce. ¿Cuál es la verdad que Pilatos no conoce? Un reino que no es de aquí. Una autoridad por encima de él. Un juicio que debió ser justo y no es justo. Esa es la verdad que el Señor, esa es la verdad que el Señor encarna, pero no en un juicio, sino como una persona. Como persona, entonces Él viene a dar testimonio de la verdad. Y viene a dar testimonio de la manera de vivir, de la esencia de la vida misma. Dice, siendo Dios mismo en medio de nosotros. Dios tiene un deseo. Dios tiene una palabra. Dios tiene un mensaje. Dios tiene una voz. Y la voz que está hablando es una persona. ¿Entiendes? No son ideas. Por eso se equivocan los que dicen que, bueno, está bien, usted cree en Cristo, déjeme creer en Gandhi, déjeme creer en Buda, déjeme creer, su Cristo es su Cristo, mi Buda es mi Buda, mi Dalai es mío y lo suyo es suyo, respéteme. Dice, no puede haber ningún respeto. No puede haber ningún respeto porque hay uno solo que es la verdad y se personificó y nos mostró, dice, la única manera verdadera de vivir. Por eso, saber la verdad tiene que ver con nuestra relación con Él en el momento en que nosotros estamos. Es decir, en el momento en lo que yo soy. Lo que yo vivo, lo que yo hago. Y por eso me encanta que el Señor no nos da libros. Nos ha dado la Biblia, pero la Biblia es solamente la manera de Él de expresarnos claramente. Pero la Biblia tiene que ser iluminada en la relación. Entonces, yo vengo al Señor como padre. Bueno, como papá, no. Ahorita dice, ay, ¿usted es padre? ¿No era pastor? Yo vengo al Señor como papá, ¿cierto? Y el Señor me ilumina y me muestra lo que es ser papá. Lo muestra claramente, ¿cierto? Y entonces, eso evidencia cómo soy yo como padre y cuán lejos estoy de eso. Por eso el Señor dice, sed perfectos, porque yo soy perfecto. Y uno se queda viéndolo y uno dice, no, pero ¿qué? Uno baja los brazos y dice, y santos, peor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Mostrarnos la verdad para que lo elijamos a Él. Por eso, repito yo, Él se manifiesta como la verdad en persona. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que es verdadero está en Jesucristo, en la persona de Jesucristo,
Tengo que darle importancia a esa relación con Él, porque esto es lo que el Padre habla para mí. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, de muchas maneras en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y entonces procede Hebreos capítulo 12, ahora me fue la palabra, dice Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 procede a decir, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y comienza a describir quién es la persona que se apareció de una manera tan común entre nosotros. En la canción, ahora que estábamos en la canción, decía el Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Por eso a él le dijo, y será Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo va a habitar entre nosotros. Dios es verdad. Y como persona, como verdad, va a habitar entre nosotros. Dice que Él es el resplandor, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Él aparece en mi vida, Él aparece en tu vida, Él aparece en la vida de cada uno de nosotros para dar testimonio de la verdad. Y tenemos la oportunidad como Pilatos, ¿de qué? De mirar en qué posición estábamos nosotros, ¿cierto? Y muy seguramente muchos terminaremos lavándonos las manos y diciendo, no, Señor, que crucifiquen al Señor y a mí me salven. ¿Por qué? Porque el dinero es mío, el tiempo es mío, las cosas son mías, yo soy el personaje importante. ¿Usted no sabe, Alfredo? A mí no me manipulan. Entonces, una persona me decía, no, es que yo soy católico. Le digo, bueno, está bien, te voy a hacer 100 preguntas. Y si me respondes 2 preguntas acertadas, te concedo la razón. Y entonces esta persona simplemente sube la ceja y me dice, ¿cómo así? Y le digo, es que ser católico es ser nada. Y me dice, ¿cómo así? Y le digo, no lo estoy ofendiendo. No lo estoy ofendiendo. Comenzamos con las preguntas. No, yo no voy a cambiar de religión. Sí, yo no voy a cambiar de religión. Cuando hay un cuestionamiento directo, cuando hay algo que lo confronta a uno, tú tienes 2 opciones: quebrantarte delante del Señor y decir, bueno, ¿cómo es el asunto? Como dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice, yo te conozco de aquí. Y, ¡ay, Señor, tú eres el Cristo, creo! Le dice el Señor, bueno, ese es el comienzo. Más adelante vas a ver cosas más grandes y ahí se va a poner duro el asunto, ¿cierto? Por eso, cuando el Señor se aparece en tu panorama, tú tienes la oportunidad de abrirte y decir, Señor, no hallo delito en ti. El culpable aquí soy yo, Señor. No sé. Y entonces comienza uno, en vez de ser acorralado por las verdades de Dios, ser expuesto a las verdades de Dios, dice, y lograr entender aquello que muchos entendieron cuando se acercaron a Él. Y fueron muchas las ocasiones. A mí me encanta la Biblia y me encanta pasearme por la Biblia, ¿cierto? Y cuando comienza la sanidad del ciego, ¿qué peleón tan grande con la sanidad del ciego? Juan capítulo 9, ¿cierto? La sanidad del ciego. Y eso arma un alboroto. Y vuelven y le preguntan, ¿y cómo fue que lo sanó? ¿Y qué le hizo? Y otra vez, traigan a los papás. ¿Cómo fue que lo sanó? Ah, no, está grande, pregúntele a él. Él está grande, pregúntele a él, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo fue? Y ya dice, ya dice todo desesperado, ¿qué quieren hacerse sus discípulos? Y lo sacaron. Dice que la gente tenía miedo que los expulsaran.
la mentira de la expulsión, la mentira del rechazo, la mentira de la popularidad, la mentira que hemos armado de una reputación que si no se baña, se le acaba toda reputación. Si usted no se baña, déjeme decirle que eso va a testificar de lo que lleva por dentro, ¿cierto? Había un chiquitín hermoso, como los chiquitines que tenemos dientes así de grandes, unas orejas así de grandes y todo eso, y el baño era aquí, ahí era el baño, ¿cierto? Y engañó durante algún tiempo hasta que comenzó a salir la realidad a flote, ¿cierto? Comenzó a salir la realidad a flote y ya tuvo que haber un examen más minucioso del asunto. Entonces tocó metérsele al baño y usted se está bañando y lo pillaron metiendo el copete, porque eso sí, le gusta el copete, ¿cierto? Bien peinado, eso sí, con gel y con todo eso. Y se dieron cuenta entonces que era sudicueca por todo lado. ¿Ya? ¿Cierto? No hay mentira que se pueda sostener delante de su presencia, querido. Pero tú tienes dos opciones. Una, ceder a esa luz, acercarte, aceptar eso y entender que la verdad es una persona con la que te relacionas. ¿Entiendes? Es una persona con la que te relacionas. Él viene a ser parte de tu panorama. La verdad es una persona con la que te relacionas. No son palabras. No, dice la misma esencia de Dios en medio de nosotros. ¿Ya? Ahora, el camino es una persona con quien interactúas. Una persona con quien interactúas. Entonces, la verdad es una persona con la que te relacionas. ¿De quién recibes? ¿De quién recibes la verdad? El camino es una persona con la que interactúas. Y la vida es esa persona. Por eso él dice, yo soy la vida. Es esa persona que provee todas las cosas. Por eso dice, en él estaba la vida. La vida es esa persona de quien proceden todas las cosas. Esto es lo que te ofrece el Señor. ¿Entiendes? Eso es lo que te ofrece el Señor. Por eso no es tanto lo que sabes, sino cuánto te relacionas con Él. Pero relacionarse con Él no es simplemente sentarse a hablar. Relacionarse con Él es una dinámica de comprensión. Y luego, ¿qué hora es? Una dinámica de comprensión, de entendimiento, una dinámica de las cosas en su lugar. Por eso Jesús normalmente, e incluso a Bartimeo, le dice, a Bartimeo, el Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea? Dice, yo, el que habla contigo, ¡pum! Y se le adoró. No tenía otra opción. Dice, porque nadie había podido hacer lo que Él hizo. La tristeza de Nicodemo, cuando le dice, sabemos que vienes de Dios. Porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él, ¿cierto? Y el Señor lo va llevando, pero Nicodemo no pudo dejar que el Señor lo desarmara, que el Señor le quitara todo lo que él había construido durante muchos años. Porque el Señor es muy claro, le dice, eres tú maestro de Israel.
y no sabes lo que te estoy hablando. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y el Señor aparece en escena, ¿cierto? Y desafía la vida de mentira que nosotros traemos. El Señor aparece en escena y desafía la vida de pecado en que vivimos. El Señor aparece en escena y evidencia la incapacidad que tenemos de sobrellevar las situaciones. Y entonces dice, para esto aparecí yo. Señor, es que no puedo contra eso. Y el Señor dice, yo aparecí para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Aprender a reprender al diablo? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, aprender a relacionarte conmigo. Aprender a relacionarte conmigo. Este asunto, muchas gracias. ¿No está claro? ¿No está claro? Muchas gracias. ¿Entiendes que el Señor no te da afirmaciones? El Señor viene a tu vida, a tomar parte en tu vida, a guiarte, a seguirte. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Él viene a ser el centro de tu vida para llevarte en este camino, para llevarte en verdad y para darte la vida. Para eso aparece Él, para eso se encarnó el Hijo de Dios. Por eso dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? No es, ve y practica esto. Dice, no, porque tú no puedes. El apóstol Pablo, desesperado, terminó diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La expresión del siguiente versículo es, gracias sean dadas a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, los que no quieren lavarse las manos en el problema, los que no quieren sentirse acorralados y esconderse, los que dicen, Señor, necesito de ti, y le dan lugar a Él. Esa es la persona que te está diciendo, invítame a vivir a tu vida. De estos ejemplos tenemos el de Lawrence, que un día Lawrence Roy en su testimonio cuenta que por necesidad se puso a trabajar y tenía que hacer un trabajo muy tedioso, muy tedioso. Y le dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Y le dice el Señor, en este trabajo que me da un aburrimiento. Y le dice el Señor, ¿y por qué te da aburrimiento? A mí me gusta hacer eso. Y Lawrence le dice al Señor, solo a usted le gustará hacer eso. Dice, porque todo el mundo sabe que ese es el trabajo que nadie quiere. ¿Para qué contrata un carpintero, un ayudante? Pues para que haga lo que él no quiere hacer, ¿sí o no? Para que barra, para que recoja, para que, pero en el caso de él era para que raspara casas, ¿cierto? Contrato uno que raspe casas y yo las pinto y ya, ¿cierto? Él decía que era asqueroso porque la pintura saltaba y se le pegaba y lo haría, ¿sí? Y el Señor le dice, pero a mí me gusta eso. Él le dice, pero será lo único que te gusta. Él le dice, invítame a raspar casas contigo, no a que yo haga las cosas, sino a que, dice, invítame a raspar casas contigo, porque a mí me gusta. Y él le dice, bueno, Señor, te invito a raspar casas. Y dice que este hombre duró 20 años raspando casas y pagándole a los ayudantes para que hicieran lo que él debería hacer. ¿Por qué? Dice, porque cuando tú dejas que Él tome el centro de tu vida, fluye la gracia del Señor, de su plenitud. Tomamos todos gracia sobre gracia. Él deshace nuestros temores. Él deshace nuestras angustias. Me ponían en primaria a leer
profesora me ponía a leer. Yo era peor que cualquiera de los tímidos de acá. Yo era peor. Me temblaba el cuaderno, me saltaban las letras, se me aguaban los ojos, me ponía rojo, me daba dolor de cabeza, se me aflojaban las piernas. ¡Que lea! Ay, pollichita. ¡Que lea ahí! Eso me pasaba. Y cuando llego a los caminos del Señor y me dice el Señor, antes que nacieses en el vientre de tu madre, antes yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Señor, yo soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Dice, no temas delante de ellos para que no te avergüence. Y sintiéndome el peor de los que estamos acá, yo le digo, Señor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y el Señor dice, ¿cómo se hace? Dice, yo necesito solo que tú me permitas poner mi gracia en tu vida para que puedas pensar. Pero tienes que ser dócil y tienes que permitir que en tu recipiente sea yo. Dice, en todas las cosas. Y a veces se me sale una que otra perla, esa es mía, ¿cierto? Pero si hay algo para lo que sirvo, Señor, te quiero servir. Si hay algo para lo que puedo, lo quiero hacer, Señor. Y el Señor hizo desaparecer el temor, el despropósito, la vanidad. No soy el ejemplo, solo que siempre dentro de nosotros hay cosas que se ciernen y que solo Dios puede descifrar. Solo Dios puede descifrar. Por eso, cuando el Señor viene a tu vida, dice, viene para derramar la gracia por su presencia de vivir la vida conforme Él lo ha dicho. Querido, es que no estamos hablando de fortaleza de voluntad, estamos hablando es de determinación, que Él haga lo que tiene que hacer en mí, en ti. Por eso a los cristianos nos falta es relación con el Señor. No nos faltan versículos bíblicos. Hay días que yo me levanto como si hubiera guardado toda la noche la casa y hubiera sido el perro guardián de la casa y amanezco bravo. Y yo le digo, Señor, ¿todavía eso por ahí? Y el Señor dice, todavía. Y le digo, Señor, me da tanta tristeza que todavía esté eso ahí. Y me repite, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Por eso la perseverancia que el Señor nos está dando es su presencia en nosotros. La manera de encontrar el camino, la verdad y la vida es a través de darle lugar en mi corazón a Él. ¿Cómo actuaré? No lo sé. No lo sé. Él me dará la gracia en el momento indicado. Decía una persona, hágame un favor y predique. Me dice, no. Y le tocó predicar. Me dice, es que el problema mío es que a los 10 minutos se me acaba todo lo que tenía que decir, todos los ejemplos, todas las cosas, se me acaba y ya no sé qué más decir.
¿cierto? En 10 minutos acabó la predicación, ¿sí? Y después todo el mundo, ya va a empezar. Y usted ya acabó y no sabe ni qué más decir. Y pues que el amor de Dios es muy hermoso y que Dios nos ama y que... ¿sí? Y cuando usted está más grave todavía, antes comienza a reprender al diablo, ¿cierto? Comienza a reprender pero lo hermoso del Señor es que Él te pide el permiso para invadir tu vida, para llenar tu vida, para tomar todos los lugares de tu vida, para hacer de tu vida ese recipiente de gracia. Solo que a veces nos resistimos a las cosas sencillas, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta cerrar la boca? Qué dolor cuando nos dicen que nos callen. Cállese. Estoy callado. Que se calle. Yo no voy a hablar. No voy a decir nada. Después no me diga que le diga algo porque no le voy a decir nada. Usted me está diciendo que yo me calle. Y cuando yo digo que me calle, me voy a callar y ¿Ya qué? Es que usted no me deja hablar. Lo que estoy diciendo es, cállese. ¿Cierto? Y parte de lo que vamos a hablar mañana es eso. Cállese. Cállese, silencio. ¿Cómo nos cuesta cerrar el pico? ¿Cómo nos cuesta quedarnos en vez de ir? ¿Cómo nos cuesta esperar? ¿Cómo nos cuesta? ¿Por qué? Dice claramente, porque queremos tener siempre el control. Siempre el control. Gedeón, un hombre con miedos, y el Señor lidia con sus miedos. Se le aparece, está escondido. ¿Usted sabe qué es un lagar? ¿Qué es un lagar? Un recipiente como un silo donde se pisan las uvas, ¿cierto? Sí, es más o menos, un lagar es un lugar donde se pisan las uvas. Y ahí estaba Gedeón escondiendo el trigo, no las uvas, sino escondiendo el trigo para que los madianitas no lo robaran. Y le dice el Señor, varón esforzado y valiente. Valiente, valiente, gracias. ¿Cierto? Y le dice, ve con esta tu fuerza. Y lo manda a derribar. Lo manda a derribar el altar de Baal. Y dice, bueno, Señor, lo que pasa es que ahorita tengo que lavar una ropa. Yo voy por la noche. Porque tenía miedo de que la gente lo viera. Y lidió con el miedo hasta el último momento, Claro, que no le va a dar miedo combatir 135,000 madianitas. ¿Por qué 135,000? A ver, 135,000 madianitas. Y no con la ametralladora de la señora, no con esa ametralladora, 135,000 madianitas, con 300 jarros, 300 trompetas, 300 jarros, 300 trompetas y 300 teas ardiendo. ¿Sí? Eso es lo más ilógico que hay, ¿cierto? Pero el Señor lo condujo a través de sus miedos y Él le dijo, Señor, que se moje el vellón y que se quede seca la tierra. Dice el Señor, listo, que se moje el vellón y que quede seca la tierra. Bueno, Señor, otra, a ver, otra, la que sigue, Señor. Si usted es tan poderoso, Señor, y yo tengo poder de Dios, entonces que se moje la tierra y el vellón quede seco. Dice, listo, que se moje la tierra y quede el vellón seco. Ay, sí. Y el Señor le confirmaba todo. Pero andamos con unos temores, unas angustias. Pero ahí está el Señor conoce cuando tú eres sincero y le dices, tengo miedo, Señor. Sufro por esto, Señor. Yo soy débil en esto. Pero si tú dices que lo vas a hacer, Señor, ven, Señor.
ven, quiero tomar tu mano tan fuerte que quiero verte actuar en mi vida. Quiero saber que tú eres Dios. Y rompen las teas, ¿recuerdan? Rompen las teas, rompen los jarros, encienden las teas y suenan las trompetas y dicen: por Gedeón y por Jehová. Y Gedeón, ¿para qué me meten ahí? 135,000 madianitas en confusión por 300 hombres. Y claro, eso sí debe ser confuso. 300 hombres sonando las ollas, rompiendo vidrios, porque eso era en arcilla, ¿no? Rompiendo vidrios, sonando trompetas. ¿Quién es vecino de quién? Dijo mi esposa: ay, se nos metió la guerrilla. Dijo mi esposa: ay, ¿esto qué es? Se nos metió la guerrilla. No, mi amor, es una moto que está dañada y suena duro. Ay, se nos metió la guerrilla. Me encanta cómo el Señor va llevando a los suyos en medio de los temores, de las angustias. ¿Por qué? Porque esta es la manera. No esperes estar preparado para el momento. Lo que tienes que tener claro es que vives para Él, lo haces para Él, lo buscas para Él. Yo quiero esto para ti, Señor. ¿Ya? Yo quiero vivir esto para ti. No trates de asimilar la vida bíblica con la mente, las verdades con la mente, en el corazón tienen que estar. Padre, te ruego que nos permitas seguir hilando esto que tú estás queriendo en nuestras vidas. Quiero que pienses en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora que estés descansando, piensa que Él mismo está en medio de nosotros. Anhelando iluminar toda tiniebla y disipar toda confusión. En el nombre de Jesús. Amén.